Estuvimos nosotros viendo el tema referente a las reflexiones filosóficas en los ensayos y en los tratados. Como les decía, vamos a ir puntualizando. Un ensayo es mucho más sencillo que ustedes lo vean, lo analicen. Vamos a ir puntualizando qué es un tratado. Como ya habíamos puntualizado, es objetivo, el ensayo es subjetivo. El tratado se centra principalmente en cuestiones más ligadas a lo científico, a las demostraciones. En cambio, el ámbito del ensayo se centra más en la opinión. Vamos a ir haciendo un análisis comparativo entre estos dos elementos y vamos a revisar un ejemplo en base a un filósofo sobre los tratados. Entonces, vamos a cerrar las reflexiones sobre los tratados haciendo un cuadro comparativo. Empecemos el ensayo. Tratado. ¿Ya? Vamos a ir viendo las características propias del ensayo y del tratado para irlo puntualizando, para que lo tomen en cuenta. Y cerrar estas ideas preliminares. Sabemos que el ensayo se estructura: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué más sabemos del ensayo? Es primordialmente subjetivo. ¿Qué más podemos puntualizar del ensayo? Que recuerden. A ver, vamos tomando en cuenta primordialmente subjetivo. Vamos con las ideas del tratado mientras ustedes van revisando lo que tenían en sus cuadernos. ¿Cómo se estructura? ¿Cuál es la estructura principal del tratado? Vamos revisando. ¿Cuál sería la estructura principal? Voy a ponerlo así. Se subdivide en apartados. Para ponerle estructura, es primordialmente objetivo, ¿no? Algunos elementos importantes. Se lo ha planteado principalmente en Latinoamérica. Europa. Sobre todo parte de la opinión. Y por esta razón está más guiado hacia discursos políticos, entre otras ideas. Está más centrado en la ciencia, es más objetivo. Eso de manera general. El tratado, el ensayo es un género literario escrito en prosa. Que quiere mirar la opinión sobre un tema. En cambio, la ciencia, el ámbito del tratado, es un texto
que tiene una finalidad didáctica, ¿eh? De manera sencilla. Bien, ¿alguien alguna pregunta, alguna inquietud? De manera clara, y vamos sintetizando y vamos a ver un ejemplo del tratado filosófico para que tengan en cuenta cómo se realiza. Recordemos que el tratado filosófico inicia desde Aristóteles, venido desarrollándose esta perspectiva, pero vamos a ver algo del siglo XX. Vamos a ver a un filósofo, Ludwig Wittgenstein. Ya. Ludwig Wittgenstein es un filósofo del lenguaje. Es decir, se centra en los ámbitos de la lógica, del lenguaje, algunos elementos relacionados, como podemos ir analizando estos elementos principalmente. Vamos a ver fragmentos de uno de sus textos más relevantes, que se llama el Tratatus Lógicos Filosóficos, o Tratado de Lógica y Filosofía. En este tratado se dan los parámetros esenciales de cómo entender realmente la realidad. Vamos a revisar también un video del cual les voy a pedir que expliquen cuáles son los dos Wittgenstein que se manifiestan en el video, que vamos nosotros a ir revisando. Vamos a poner unos datos de Wittgenstein para tener en cuenta. Vivió de 1889 a 1951. Es un filósofo austríaco. Ha ejercido una notable influencia en la forma y desarrollo de la filosofía analítica y de la filosofía del lenguaje. En la primera fase de su filosofía, que coincide con el Tratatus Lógicos Filosóficos, plantea que todas las cuestiones filosóficas han sido resueltas definitivamente. El primer Wittgenstein afirma que los límites del lenguaje son los límites del mundo. Para él, para este primer Wittgenstein, la consideración de los límites de la realidad es el límite del lenguaje. Es decir, que todo se limita o todo se queda en el lenguaje. El texto que vamos un poco a ir revisando es el Tratatus Lógicos Filosóficos, y vamos a estar enunciando algunos de los apartados para ver cómo se arma propiamente un tratado en filosofía. ¿Sí? Entonces, el Tratado de Lógica y Filosofía o Tratatus Lógico-Filosóficos. Bien. Vamos a revisar primero para entender un poco más la idea, la visión de Wittgenstein, para entender un poco el pensamiento de este filósofo. Vamos a revisar un video sobre algunos de sus preceptos importantes. Entonces, ¿qué les pido? Por favor, tome nota, resuma los elementos más relevantes que va a observar en este video. De manera sencilla se han puesto dos elementos. Un primer Wittgenstein, el que nos interesa analizar aquí, el del Tratatus Lógicos Filosóficos, y un segundo Wittgenstein. Vamos a ir puntualizando estos elementos para tomar en cuenta. ¿Qué plantea el primer Wittgenstein? ¿Qué pudieron sacar de este video? Vamos viendo. ¿Qué es lo primero que nos dice el video? ¿Qué dice sobre el lenguaje y el mundo? Voy a poner aquí. El lenguaje es un punto de reflejar la realidad. Hay un punto relevante. Para Wittgenstein todo ya está dado. En este primer Wittgenstein, él está dividido en dos, por decirlo de alguna manera, en cuanto tiene un entendimiento diferente dependiendo de la época. Pero para un comienzo, Wittgenstein plantea que el lenguaje es una forma de entender la realidad.
es cómo quiero yo entender la realidad. ¿Qué más podemos sacar de aquí? Vamos a ver esta frase. Miren esta frase de Wittgenstein. Dice Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, es mejor callar. ¿Por qué dice esto Wittgenstein? En esa frase. ¿Por qué dice esto? ¿Cuál es la idea de Ludwig Wittgenstein aquí? Si no sabes sobre un tema, es mejor no opinar. Sí, no es tanto del conocimiento. Él lo rebaja bastante al lenguaje. O sea, si yo no tengo algo que pueda decir sobre ese tema, no puedo conocerlo prácticamente, porque el conocimiento está muy ligado al lenguaje en este primer Wittgenstein. Está formado por la realidad y el mundo. Este último, el mundo, se compone de los hechos que acaecen en el tiempo, que se dan en el tiempo. Por tanto, el mundo sería la totalidad de los hechos, de las cosas tal cual. Y el lenguaje, aquello que describe esos hechos. Entonces está unido el lenguaje con la realidad, con los hechos. Wittgenstein entonces entiende el mundo que estaría aquellas cosas sobre las que discute la filosofía, la naturaleza del hombre, la lógica y todos estos elementos. Todas esas cosas ya están dadas. ¿Qué hace el filósofo? A través del lenguaje explica la realidad. Por eso, de aquello que no puedo hablar, es mejor callar porque no hay nada de qué opinar, no es la realidad. Vamos a revisar entonces algunos elementos del Tratatus para que tengan en cuenta cómo se va generando un tratado. Lo voy a poner también de manera general para que ustedes puedan observarlo, pero solo me voy a centrar en algunos elementos. Miren en la pantalla. Este es el Tratatus Logicus, pueden encontrarlo en internet fácilmente, está en alemán y en español. ¿Y qué va haciendo? ¿Qué notan aquí? Voy a poner un ensayo también para que ustedes tengan en cuenta. ¿Cómo va desglosando? ¿Qué es lo primero que se puede notar en el Tratatus de Wittgenstein? ¿Qué nota usted? En la forma de la escritura me refiero. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ponerla así. ¿Dónde está? Opinen. ¿Qué notan? Vamos a ver. Un tema lo va desglosando en subtemas y el subtema le desglosa en otro subtema. Elementos que están interconectados, ¿no es cierto? Claramente se ve un 1, un 1.1, un 1.12, 1. ¿Sí? Cada uno de los elementos se van desglosando del anterior. Son elementos compartidos. Además tienen un orden lógico. Entonces, vamos a ir puntualizando estas perspectivas. ¿Ya? ¿Qué más vamos a ir visualizando? Vamos a ver las diferencias entre un ensayo y un tratado en filosofía, para que lo tomen en cuenta. A ver, vamos a puntualizar estos dos. Voy a compartir la pantalla para que se vea más claro. ¿Ya? Sí se ve la pantalla compartida, ¿no? Miren, es el ensayo de la derecha, está relatado en prosa. No hay más que la introducción, el desarrollo que no se escribe, que está ahí, y bastantes referencias a los textos y demás elementos hasta llegar a la conclusión. Está opinando aquí el autor sobre un análisis de un filósofo que se llama Lumarinov. En cambio, aquí el filósofo, ¿qué va haciendo? Miren, dice, el mundo es todo lo que acaece. Es todo lo que se da, todo lo que se presenta. Después dice, el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Ya vamos a ir analizando qué quiere decir Wittgenstein aquí.
¿En qué se basa este argumento 1.1? Necesariamente está centrado en la opinión previa, ¿sí? Es como que usted vaya demostrando cómo funciona la gravedad y hace un experimento. El experimento tiene un sinnúmero de pasos. Estos pasos se los detalla claramente para llegar finalmente a una deducción que se infiere de las premisas. Estas son las premisas, ¿sí? Entonces, cada uno de los elementos se va relacionando con el anterior. Aquí no hay nada de eso. Comienza con una explicación de lo que se va a trabajar y posteriormente se va desglosando el tema, ¿sí? Entonces, no hay estos elementos. Miren posteriormente, dice, el mundo está determinado por los hechos y por ser todos los hechos. ¿De dónde parte esta consideración? Cuando elimina la perspectiva de que no son las cosas, sino los hechos. Entonces va desglosando. Hay una diferencia clara entre el análisis de un tratado en filosofía y un ensayo en filosofía. Aquí es la opinión del autor en base a parámetros, a lo que ha leído, a lo que ha estudiado. Y aquí es lo que el filósofo va encontrando en la realidad, lo que demuestra. Y finalmente, claro, este es un texto sumamente extenso. Cuando termine su análisis, cada uno de los elementos estarán interrelacionados con las primeras ideas que aquí se obtienen. Este es el Tratatus Lógicos Filosóficos. Vamos a revisar algunos de estos apartados del Tratatus y lo que les pido es tenga a la mano un diccionario o abra en el internet la Real Academia de la Lengua Española para ir revisando cada uno de estos conceptos y ver ¿qué nos quiere decir Wittgenstein? Vamos entonces con esta perspectiva. Regresemos a nuestra pantalla texto y vamos a ir tomando algunos elementos con su ayuda. Así que tenga a la mano esto que les estoy pidiendo para que pueda revisar. Vamos con, entonces, Tratatus Lógicos Filosóficos. Vamos 1.1. Perdón. El mundo es todo lo que acaece, dice Wittgenstein. ¿Qué quiere decir con esto? Busque la palabra acaece, a ver qué significa. Vamos a ver. Vamos a ver si están participativos. Si no, creo que... ¿Qué significa acaecer? Busque palabra acaecer. Estar presente y concluir una pareja. De nuevo, estar presente, me dice. Concurrir a alguna paraje. Ya, concurrir, hallarse presente, estar ahí. Lo que sucede, lo que se da en la realidad, más claro. Lo que se da, lo que sucede o se da en la realidad, se hace realidad. Entonces, ¿qué es el mundo? ¿Qué está diciendo cuando el mundo es todo lo que acaece? Si dice todo lo que se hace realidad, ¿qué querrá decir ahí? ¿Qué será? Todo lo que se hace realidad, todo lo que se halla presente tal vez. Ideas. ¿Qué querrá decir con esto Wittgenstein? Está hablando de la realidad y del lenguaje, de dos elementos. ¿Cómo entendemos la realidad? A través del lenguaje. ¿Y por qué el lenguaje está unido con la realidad? Lo explica en este texto. Estamos viendo. ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué querrá decir con que el mundo es todo lo que sucede, se da? Los hechos que hay en el mundo son uno. No deduzca nada más. Ya puso otro término, hechos. No llegue hasta allá. Todavía no hablamos de hechos, solo esto. Y aquí hay que tener mucho ojo con estas perspectivas, porque él dice, el mundo es todo lo que acaece. No dice hechos, no habla todavía de cosas, nada. ¿Qué es? El mundo es lo que está explicando.
en una frase que parece sencilla, pero el texto de Wittgenstein es sumamente complejo de ir analizando. Vamos a ver, ¿quién más se anima? El mundo es todo lo que acaece. ¿Qué quiere decir Wittgenstein con esto? El mundo es todo lo que acaece. Opinen, opinen. Todo lo que sucede, todo lo que se hace realidad, el mundo es todo lo que es el caso. ¿Qué será? El mundo es todo lo que acaece. El mundo es todo lo que existe. Podemos decirlo así, el mundo es todo lo que existe. El mundo es todo esto que vemos, lo que sucede, lo que está ahí. Eso es el mundo, todo lo que está ahí. Y de ahí va a este punto. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Para entender esto, busque la palabra hecho. ¿Qué significa hecho? Con H. Hecho. Vamos al diccionario. Hecho. ¿Qué es un hecho? ¿Alguien encontró? Una definición que nos sirva, ¿no? Una acción u obra. Perdón, de nuevo. Una acción u obra y evento que puede ser comprobado. Una acción u obra, ¿ya? Otra definición. ¿Alguien encontró? Un suceso. Un suceso, ¿ya? Un suceso, una acción. Vamos a ponerle algo que sucede, ¿sí? Una acción, algo que sucede, algo que se da. Y ahora, ¿por qué dirán no son las cosas? Dice Wittgenstein, el mundo es la totalidad de lo que sucede, pero no de las cosas. ¿Qué querrá decir con eso? ¿Qué será? ¿Qué nos querrá decir? No son las cosas, sino lo que sucede. Algo que se lleva a cabo. ¿Qué será lo que quiere decir Wittgenstein? Trate de analizarlo. No es sencillo. ¿Podemos equivocarnos? Sí, no hay problema. Estamos tratando de ver la estructura de un tratado más que nada, pero sí es importante que ustedes vayan desglosando. ¿De dónde parte la idea de afirmar que el mundo es la totalidad de los hechos? Parte de aquí, de acá arriba. Parte de la idea de que el mundo es todo lo que acaece, es lo que sucede. Se hace realidad, se hace realidad. Entonces ya no han sido las cosas. Al principio podría parecer que todo lo que acaece es lo que se me muestra, ¿no es cierto? A los sentidos. Pues son cosas. Pero luego Wittgenstein aclara que no son las cosas, sino que son hechos, que son acciones que se llevan a cabo, que son cosas en el sentido de que suceden, no como cosas como tal. Vamos a ver qué nos dice después Wittgenstein para ir puntualizando, a ver si nos da más luces de lo que quiere decir. Vamos a ver 2 elementos más. 2 puntos más de su tratado. Dice en el apartado 1.11, 1.11, el mundo está determinado por los hechos y por todos los hechos. Esto está reafirmando lo anterior. No son cosas, entonces todo lo que existe en el mundo son los hechos. La totalidad de los hechos determina lo que sucede y también lo que no sucede.
Si se dan cuenta de lo que está haciendo Wittgenstein aquí, ¿no? Está tratando de hacer una explicación desglosando cada uno de los elementos, de los conceptos, de las ideas. Entonces, es muy importante esta explicación que hace Wittgenstein, porque así funciona el tratado. Yo sé que no es un texto sencillo, ¿no?, de entender, no es una consideración fácil de entender, pero aún así está tratando de llegar a esta conclusión. Los límites del mundo es el lenguaje, porque los hechos están determinados por el lenguaje. Entonces va mostrando esto a lo que va desarrollando. Y lo hace desde la lógica. Va deduciendo cada uno de los elementos. El límite del mundo estaría en aquellas entidades, cosas sobre las que discute la filosofía, sobre los hechos en sí mismos, sobre lo que se discute. Él hace una aclaración entre cosas y hechos para entender justamente los objetos que se mueven y los elementos que dependen del lenguaje. Estos hechos son, en este sentido, como ustedes también pueden ver, y aquí hay una perspectiva que nos puede causar confusión, por eso no les ponía esta definición. Si ustedes van al diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice cosa que sucede. ¿Sí? Entonces aquí Wittgenstein está diciendo son elementos que se dan. ¿Y quién describe esos hechos? El lenguaje. ¿Cuál es la diferencia entre hechos y cosas? Que las cosas son los objetos que están ahí independientemente de la interpretación del lenguaje. Ya los hechos son interpretaciones. Por ejemplo, un suceso, una cosa que se ha dado, ya es una interpretación del suceso en sí mismo. Eso es un hecho. La cosa es el objeto como tal. No es tan sencillo. Aquí no quiero que se pierdan en lo que estoy diciendo, sino sobre todo que vayan viendo la estructura. Después de decir que el mundo es la totalidad de estas cosas que suceden, dice que el mundo está determinado por todos estos hechos. Todos los hechos son los que conforman el mundo. ¿Qué es el mundo? El conjunto de hechos, de todos los hechos. Y esta totalidad de los hechos, el mundo, determina lo que sucede y también lo que no sucede, lo que se da y lo que no se da en el tiempo. Vamos a ver otro elemento más y vamos cerrando. Con eso vamos cerrando para no cansarnos tanto que ya estamos en el tiempo. Un segundo nada más. Para finalizar con esto. Para entenderle. Los hechos en el espacio lógico son el mundo. El espacio lógico está determinado por el lenguaje. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que el límite del mundo, los hechos en el espacio lógico son en el mundo. El mundo está limitado por el lenguaje. El lenguaje está relacionado directamente con esta explicación. Entonces, de aquello que no puedo hablar, es mejor callar porque no hay nada que decir. Se va desglosando 1, 1.1, 1.11, 1.12, 1.13. ¿Qué significa? Que el 1.11 se refiere al 1.1. El 1 es el inicio, el 1.1 se refiere al 1. El 1.11 se refiere al 1.1. Y así va desglosando hasta llegar a una conclusión que deviene de estos elementos que son premisas. Bien, jóvenes, ahí tenemos un ejemplo de tratado y ensayo.